Hola, ¿qué tal? Me llamo Cristian y hoy te voy a explicar cómo funcionan los agudos de las voces masculinas en el canto lírico. Lo primero que vamos a hacer es definir algunos conceptos fundamentales, pero les vamos a dar un giro interesante. Esos conceptos son el sonido de trompeta, el sonido de trombón y el pasaje o pasaggio. Seguramente entiendas por pasaggio la zona de la voz donde se mezclan los registros o las resonancias o lo que sea. Pero hoy vamos a definir esa zona de forma ligeramente distinta. Y para hacer esto, primero definiremos qué es el sonido de trompeta y qué es el sonido de trombón. Cuando los cantantes líricos profesionales cantan en el rango grave y medio de la voz, utilizan un tipo de producción vocal que hace que la voz adquiera un carácter metálico, más específicamente un sonido atrompetado. A esto le vamos a llamar sonido de trompeta. Por otro lado, cuando cantan en el rango medio agudo y agudo de la voz, ese carácter metálico es más parecido al sonido de un trombón, puesto que el sonido se percibe como más redondo. A este tipo de producción vocal le vamos a llamar sonido de trombón. A continuación te voy a mostrar dos ejemplos donde se puede escuchar claramente el timbre del sonido de trompeta y el timbre del sonido de trombón. Escucha los ejemplos cuantas veces sea necesario para que empieces poco a poco a distinguir los dos tipos de sonido. Ahora, técnicamente hablando, desde una perspectiva resonancial, ambos sonidos deberían ser balanceados. Y hay un término italiano que me gusta mucho y que describe este tipo de sonido, el chiaroscuro. ¿Qué significa este término? El chiaroscuro es un tipo de sonido que se puede describir como brillante, resonante, pero con redondez y profundidad. Es decir, es brillante sin llegar a ser estridente, como el sonido de ciertos cantantes de rock y de gospel, y es redondo sin llegar a ser demasiado oscuro, ya que esto último puede desembocar en ciertos problemas técnicos importantes, pero hablaremos sobre esto más adelante en el video. Para que tengas una idea de cómo es un sonido balanceado, te voy a dejar una lista de cantantes que caben en este concepto. Bien, ahora que ya conocemos estos sonidos, vamos a definir qué es el famoso pasaje de la voz. El pasaje o pasaggio para las voces masculinas en el canto lírico es el rango de notas donde decides cambiar de sonido de trompeta a sonido de trombón. Este rango de notas generalmente abarca una cuarta justa. Sin embargo, si intentamos cambiar de sonido de trompeta a sonido de trombón sin preparación, vamos a tener un cambio tímbrico y mecánico brusco. Así que, para suavizar esa transición, tendremos que aprender a cubrir nuestra voz. En términos simples, cubrir la voz es oscurecer ligeramente el sonido de trompeta para que cuando cambiemos al sonido de trombón no haya un cambio tímbrico ni mecánico brusco. A continuación, voy a poner una demostración de Pavarotti en el que produce el sonido de trompeta sin cubrir y luego el sonido de trombón. Okay. You can do ah is a good sound, but this white is not elegant. If you do ah, Y ahora vamos a escuchar al tenor Javier Camarena mostrando el sonido abierto y natural, que en nuestros términos sería el sonido de trompeta sin cubrir, y luego lo que él llama sonido girado, que en este caso sería el sonido de trombón. Con la E, yo ya tengo que pensar en este Fa hacia otro lado. Ahí les van las dos posibilidades. Un sonido es este. Re. Abierto, natural. Re. Y el otro es el sonido girado. Re. En este momento debo aclarar algo muy importante. Si bien los términos cubierto y girado o giro se utilizan a veces como sinónimos, realmente son cosas distintas. Cubrir es oscurecer ligeramente el sonido y girar es pasar de sonido de trompeta a sonido de trombón. Por eso, cuando Javier Camarena habla de sonido girado, produce la voz con sonido de trombón y no con sonido de trompeta. Y otra cosa a tener en cuenta es que el sonido girado se considera siempre cubierto. Bueno, y seguramente habrán escuchado a muchos tenores decir que se debe cubrir el fa, fa sostenido y el sol. Y la razón de esto es que esas son las notas en las que generalmente los tenores profesionales cambian al sonido de trombón. Pero realmente se empieza a cubrir desde un poco más atrás para facilitar la transición del sonido de trompeta al sonido de trombón.
Así que la próxima vez que escuchen una demostración de sonido cubierto, traten de percibir la diferencia tímbrica entre el sonido de trompeta y el sonido de trombón, y van a ver que muchas cosas empiezan a encajar. Así pues, una vez definidos estos términos, vamos a describir el proceso de cantar agudos. Primero, subimos en nuestra voz con sonido de trompeta hasta que llegamos a la zona del pasaje. Segundo, a partir de allí, obscurecemos ligeramente el sonido de trompeta hasta que decidamos cambiar al sonido de trombón. Y tercero, una vez que hemos cambiado el sonido de trombón, podemos llegar hasta el límite agudo de nuestra voz, que varía de persona a persona. Fácil, ¿no? Pues esto, que en teoría suena simple, requiere que sepas hacer varias cosas. Primero, debes saber apoyar. Segundo, debes saber acceder al sonido de trombón. Y tercero, debes saber cubrir la voz. Primer punto, si no sabes apoyar, vas a experimentar dos extremos. Por un lado, utilizas mucho aire y empiezas a empujar la voz, lo que no es correcto. Y por otro lado, utilizas muy poco aire y simplemente no puedes acceder al sonido de trombón, por lo que o no te sale voz o te vas hacia el falsete. Segundo punto, si no sabes acceder al sonido de trombón, simplemente no vas a tener los agudos necesarios para el canto lírico masculino tradicional. Por ejemplo, hay dos escenarios muy típicos a la hora de cantar agudos. El primero es intentar cantarlos en lo que la gente llama comúnmente voz de pecho. Aquí encontramos dos problemas. Primero, te vas a encontrar un techo, que a veces puede estar más abajo o más arriba. Y después de ese techo no hay más notas. Y el segundo problema es que la voz de pecho en la zona aguda suena demasiado agresiva y poco elegante, lo cual va en contra de la estética tonal del canto lírico. A continuación escucharemos un ejemplo de un La4 cantado en voz de pecho. Cabe aclarar que no estoy diciendo que cantar ese La4 de esa forma sea técnicamente incorrecto o malo para la voz, pero no es lo que se espera de un cantante lírico. Y el segundo escenario es cantar los agudos en falsete, el cual posee un sonido aflautado y muy poco o nada metálico, por lo que recuerda más al sonido de una voz femenina que de una voz masculina. Y esta es la razón por la que los famosos falsetistas suenan más como voces femeninas que como masculinas. Así que queda claro que si no sabes cómo producir ese sonido de trombón, no vas a poder sonar como los cantantes líricos masculinos a los que estás acostumbrado, como Pavarotti, Corelli, Krauss, etc. Y el tercer y último punto es, si no sabes cubrir la voz, vas a tener muchos problemas cambiando de un tipo de sonido a otro. Hay varios problemas que aparecen en este apartado. Primero, no cubrir el sonido para nada. Segundo, cubrir mucho el sonido. Y tercero, cubrir mucho y después abrir el sonido. Estos tres puntos están bien explicados en un video que tengo en el canal sobre Rockwell Blake, pero vamos a explicarlos aquí también. Primero, si subes en sonido de trompeta sin cubrir la voz, vas a encontrarte con el techo del que hablé antes, ¿vale? Segundo, si cubres mucho el sonido, lo que implica obscurecer mucho la voz, vas a generar un cambio tímbrico muy brusco y crear una especie de techo falso que te va a impedir alcanzar los agudos. Y esta es la razón por la que el consejo "debes crear más espacio por dentro" puede ser contraproducente en la mayoría de los casos. Y tercero, si obscureces mucho la voz en el pasaje y luego cambias al sonido de trombón, obligatoriamente vas a tener que abrir el sonido después para acceder a las notas más agudas. Y esta es la razón por la que algunos profesores hablan de segundo pasaje. Escuchemos a Rockwell Blake hablar sobre el punto anterior. Or you're going to have to do what you say. Open it up. You'll have to remove dark timbre from your voice, past the passaggio area. And it's hard, really hard to do, and most people are not acculturated to it. It's supposed to stay stable. If you open that voice back up again, why did you darken it at the passaggio anyway? Entonces, no cubrir o cubrir incorrectamente genera una serie de problemas técnicos que queremos evitar a toda costa si queremos cantar los agudos en el canto lírico con libertad. Y por último, quiero tocar el tema de la colocación, que es de extrema importancia para los agudos más agudos de la voz, valga la redundancia. La razón por la que queremos mantener el sonido balanceado a través de toda nuestra tesitura, ¿vale?,
Es porque mantener la configuración del tracto vocal que utilizamos en el canto lírico para cantar las notas más agudas es básicamente un acto circense. Por ejemplo, si estamos cantando un do-5 o lo que la gente llama un do de pecho y obscurecemos la voz un poco más de lo que deberíamos, la voz se nos va a quebrar. Y en cambio, si la aclaramos un poco más de lo que deberíamos, o sonamos gritado o empezamos a empujar. Entonces, conforme vayamos subiendo hacia los agudos, tendremos un menor margen de maniobra en lo que se refiere a la configuración del tracto vocal. O sea que cualquier modificación pequeña que hagamos puede afectar o impedir la producción de nuestras notas más agudas. Ya Juan Diego Flores comentó este hecho en el documental de la BBC What Makes a Great Tenor. Where do you put that note? You don't know. In a piano, you know where the notes are. In the voice, it's somewhere there. But there's a space for that high note, where it comes shiny, loud, bright, and you have to put it in that position. And a little higher is wrong, a little lower is wrong, a little to the side is wrong. So there's a lot of control going on, but you have to sound and look like you're just having fun. Bueno, y finalmente vamos a recordar el proceso para cantar agudos. Primero, subimos en nuestra voz con sonido de trompeta hasta que llegamos a la zona del pasaje. Segundo, a partir de allí obscurecemos ligeramente el sonido de trompeta, o sea, cubrimos la voz, hasta que decidamos cambiar al sonido de trombón. Y una vez que cambiamos el sonido de trombón, si mantenemos el sonido balanceado, podemos llegar al límite agudo de nuestra voz, que varía de persona a persona. Y recuerden dos cosas muy importantes. Primero, el obscurecimiento de la voz en el pasaje debe ser siempre ligero. Y segundo, el sonido de trombón o sonido girado se considera siempre cubierto. En otras palabras, una vez que cubrimos correctamente la voz, la mantenemos cubierta hasta las notas más agudas. Passaggio is not magic. It's just a descriptor. How to get through it is simple, and Garcia uses one sentence to tell you about it. And the application of dark timbre to unify, to maintain a character, an adult, it's actually adult character, to avoid the note, what would be natural, for me. Y con esto hemos llegado al final del video. Si necesitan que profundice más en algunos de los puntos que toqué hoy o creen que me he saltado alguna parte importante, déjenlo por favor en los comentarios. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.